Bueno, hace como una semana que no nos vemos y no quisiera que terminara el año sin terminar esta serie corta sobre el nuevo pacto, pero creo que muy interesante. Así que, bueno, lo primero que podemos hacer es un pequeño, brevísimo repaso acerca de lo que estamos hablando, del nuevo pacto, este pacto unilateral que Dios ha hecho con la humanidad, es decir, para todo aquel que quiera aceptar la reconciliación que Dios ofrece sobre el fundamento de la persona y la obra de Jesucristo. Y vimos que era un pacto de naturaleza interna. Dios trabajando en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y que también hemos visto que cuando testificamos de Cristo es como si estuviéramos abriendo un frasco de perfume, el olor de Cristo. El olor de Cristo siempre es grato. Lo que ocurre es que para unos es de olor agradable, olor de vida, es nuestro caso. Hemos recibido el Evangelio, hemos creído, hemos experimentado todos sus beneficios, pero para otros ese mismo olor es desagradable, es olor de muerte. Siguen en rebeldía ante Dios y están expuestos a ser juzgados y condenados, o lo que la Biblia llama a la ira de Dios, sin entender lo que nosotros entendemos por ira. La ira de Dios es por decirlo de alguna manera, ese sentir de Dios al ver el pecado desde su santidad. ¿Vale? Podríamos hablar de esto, pero lo dejamos ahí. Pablo dice de sí mismo que son ministros de este nuevo pacto, pero que no se sienten competentes por sí mismos para servir a Dios y que se produzca ese gran milagro. Es decir, que haya personas que pasan de muerte a vida. Por medio del ministerio de la palabra y reconocen que esa competencia viene de Dios. Esto es aplicable a nosotros también, es evidente. Todos somos siervos del Señor, todos le servimos a Él, nos servimos los unos a los otros, servimos al prójimo, pero no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, porque somos tan incompetentes como Pablo lo era o entendía que era incompetente, ¿no? Pero la competencia en todos los casos viene de Dios. También vimos que Dios mostró su gloria cuando hizo un pacto con su pueblo, con Israel, pero que ahora somos mucho más privilegiados. No hemos de escondernos como Moisés cuando Dios mostró su gloria acompañada de las palabras que revelaban a Dios. Recordad que no podrás ver mi rostro, le dice el Señor, porque no me verá hombre y vivirá. Y le puso allí en un lugar junto a la peña y dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Porque evidentemente ver la gloria de Dios cara a cara pues era sinónimo de muerte. No era resistible aquello. Pero ahora, dice Pablo, podemos mirar a Dios cara a cara y ver su gloria en plenitud. ¿Cómo? Contemplando a Cristo, conociéndole más, descubriendo en nuestra vida a través de la Escritura más y más de Cristo, nos alimenta con su palabra, nos guía a Dios porque es la revelación de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces, dice el autor de Hebreos, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado en Hijo, es el idioma de Dios. Cristo es el idioma de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dijo a Felipe. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Avanzamos en el conocimiento de Dios cada día, pues es el único medio que Dios ha dispuesto
nuestra transformación progresiva, para nuestra santificación, para nuestra madurez. Así que tenemos delante el capítulo 4 de Segunda de Corintios y, como siempre hacemos, vamos poco a poco. Dice los versos 1 a 2 que teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ante bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Testificar de Cristo implica no solamente comunicar correctamente la noticia de la buena nueva del Evangelio. No es solamente anunciar este nuevo pacto en el que hay perdón incondicional de parte de Dios para todo aquel que quiera, mediante la persona y la obra de Cristo. Hay que hacerlo de manera correcta, sin engaños, de forma sencilla, franca, transparente, con la clara conciencia de que no se está ocultando nada, de que no hay otros móviles más que presentar a Cristo. Y esto es lo que hemos leído. Renunciamos al oculto. No andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios, sino manifestamos la verdad. Porque se adultera o se tuerce la palabra de Dios, por supuesto, cuando se quita o se añade, esto es evidente. Añadir tradiciones que estén en contra, que contradigan la palabra de Dios. Si esta tradición me dice cosas que son no solamente ajenas a la Biblia, sino que la contradigan directamente, que me digan que aparte de Cristo como mediador hay otros mediadores a los cuales puedo invocar, terrible doctrina, que haya un purgatorio del cual incluso se puede salir mediante, se puede quitar días de penalización mediante indulgencias, o que los sacramentos en sí mismos tienen un determinado poder, o añadir libros que ponen la palabra, se ponen a la misma altura de la palabra de Dios, pues estos son añadir, o a veces es quitar. La historia de la Iglesia, antes de formarse el canon, que la Iglesia admite como el canon en el cual nos apoyamos, pues ya había gente que quitaba libros, ¿no? Pero también se le quita cuando, sin desechar la escritura, se predica lo que le interesa oír a la gente. Llámese teología de la prosperidad. Todo te va a ir bien, no te vas a poner enfermo, cuanto más des, más te va a dar a ti el Señor, y movimientos modernos que ponen el énfasis en los beneficios que puedes obtenerse haciéndote miembro de esta iglesia o de aquella secta, o falsos maestros que predican por ganancia deshonesta. Bueno, esto ya pasaba hace 2000 años y pasa hoy. O forzar conversiones para conseguir más miembros en una iglesia. ¿Habéis visto esos predicadores que primero te cuentan un chiste? ¡Ah, ja, ja, ja! Qué gracioso es este señor! Luego una historia muy triste. Oh, y te están moviendo emociones, pasando de lo gracioso a lo triste, al final, para terminar con un ¿quién acepta a Cristo? Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Bueno, pues es una manera de mover masas. Cuando Pedro predicó allí el día de Pentecostés, no terminó con un ¿quién quiere recibir a Cristo? Todo lo contrario, sino que fue la gente. ¿Qué haremos? El Espíritu Santo les había convencido de pecado, de juicio, de justicia. Y arrepentíos,
Esa fue la respuesta de Pedro. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También se puede adulterar o descafeinar la palabra de Dios cuando busco aquellos textos que solamente aquellos que me hacen sentir bien. ¿Cómo circulan por internet aquellos versículos que nos mandamos unos a otros que siempre tienen que ver con esto, ¿no? Que, necesitamos consuelo, necesitamos... Qué poco abundan aquellos que puedan producir en nosotros cierta, no diría desazón, pero cierto aviso. Toda escritura, recordad lo que dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿sí? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tengo una traducción aquí, traducción o versión o paráfrasis, no lo sé. Se llama Palabra de Dios para Todos y de vez en cuando está bien. Dice, toda escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Bueno, el texto no lo dice exactamente así, pero nos entendemos muy bien, ¿no? Así que estoy dejando de verdad que el Espíritu Santo por medio de la palabra me enseñe, me reprenda, me corrija, me muestre cómo vivir a la manera que Dios quiere que viva. Es decir, cuando voy a la Escritura lo hago con esa actitud de obediencia. Al que rechaza esta función de la Escritura es como si arrancara hojas a la Biblia. Seguimos leyendo, ¿verdad? Dice verso 3, nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pues si uno es fiel testificando de Cristo mediante el Evangelio y además la vida que uno vive está en consonancia con dicho mensaje, y a pesar de eso, pues la gente religiosa, en este caso concreto que estamos leyendo en 2 de Corintios, gente que pretendía vivir su vida mediante el cumplimiento de la ley, si no se convierten, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué nuestro Evangelio está encubierto, aunque lo prediques claramente, aunque des voces? Pues ya vimos en el capítulo 3 y versos 14 al 16 que el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, es decir, lo que nosotros entendemos por el Antiguo Testamento, las Escrituras, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ahí está la clave, el velo se quitará. Bueno, Pablo ha contado una historia, ¿verdad?, que aparece a final del capítulo 34 de Éxodo, ya lo vimos el otro día, que tiene que ver con el velo que Moisés ponía delante de su rostro cuando salía de la presencia del Señor. Los mismos israelitas le pedían, por favor, que es que cuando sales de la presencia de Dios irradias allí un reflejo, tápatelo, temían. Y Moisés se lo tapaba. Bueno, pues Pablo, que es un maestro en aprovechar
esta serie de cosas, hace metáforas de todo, pues aprovechando este concepto de un velo que cubre, dice lo que hemos leído en el verso 14, que los israelitas, cuando leen la ley, cuando leen el antiguo pacto, no ven más allá, no ven a Cristo. Bueno, les pasa como les pasó a aquellos discípulos de Maús. No vamos a abrir Lucas 24, pero iban pensando de qué iban hablando, pues se acerca ahí el Señor, como si fuera un, un caminante más. ¿Y de qué habláis? Pues mira, es que teníamos la esperanza de Jesús, que el Mesías, pero al final ni libertador ni nada. Lo han matado, lo han crucificado. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, sí, hemos oído un rumor de que si había resucitado, que si no sé qué, no sé cuánto. Bueno, cuando aquello ya se descubre, conocemos bien esto, el mismo Señor le dice, ¡ay, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Ahí está el antiguo pacto. Ahí está el Antiguo Testamento, todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, la ley, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Habían tenido un velo puesto. Tenían un velo en su entendimiento y por eso no comprendían nada. Y Jesús, el Jesús resucitado, se lo quitó. Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol en estos textos de 3, 15, 16 que acabamos de leer, que ese velo solo es quitado cuando alguien se convierte a Cristo. Solo se quita en Cristo. Y esto entonces nos ayuda muy bien al capítulo que estamos comentando, ¿verdad? El capítulo 4. ¿Para quiénes está encubierto el Evangelio? ¿Para los que no lo han escuchado? No. Para los que se pierden, para los que lo han oído pero no les interesa, para los que siguen en sus razonamientos religiosos, para los que tratan de justificarse a sí mismos, sea mediante la ley o de manera más moderna. Bueno, no creo que yo sea tan mala persona como si hay un juicio sea condenado. Soy un ciudadano que pago mis impuestos, que hago alrededor de mí, si puedo hacer un favor a alguien lo hago, creo que soy una buena persona y tal. Para estos Cristo también está encubierto, porque se justifican a sí mismos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no creen? El verso 4 lo hemos leído. El Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? El diablo, evidentemente, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo cegó el entendimiento. No dice les está cegando, les ciega, les cegó. No voy a dogmatizar, pero parece que se está refiriendo a la obra del diablo desde el principio, desde el Edén. Y en eso consistió la caída. Cuando dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y esta es la triste realidad. El corazón del ser humano está endurecido. No podemos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo si no ocurre un milagro en nuestras vidas. Y esto es lo que nos ha ocurrido a nosotros, los creyentes. Un verdadero milagro de parte de Dios. Dice el verso 6, hemos leído,
que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció de nuestros corazones, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El milagro que se produjo, está diciendo Pablo, otra vez está haciendo un paralelismo, hágase la luz. Fijaros que no surge como iluminando las tinieblas, sino desde las tinieblas, ¡bim!, allí surge la luz. Como de dentro a fuera. Y eso es lo que ha pasado en nuestros corazones. Como de dentro a fuera. Resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Podemos ver la gloria de Dios. Moisés tuvo que estar allí, metido allí en la hendidura, en la peña, no podía ver la gloria de Dios. Isaías tembló allí en capítulo 6 de Isaías, Señor, soy hombre muerto. Pero nosotros podemos ver la gloria de Dios. ¿Dónde la vemos? En la faz de Jesucristo. Levantó su tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otros muchos no pueden, aunque sean religiosos, como eran aquellos israelitas que leían la Escritura. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Naturalmente el acto de creer que Dios demanda, arrepentíos, es decir, cambiad de mente, metanoia, cambiad de manera de pensar. La conversión es dar un giro de 180 grados, volverse, cambiad de vuestra manera de pensar y creed en el Evangelio. Tiene que ver con la voluntad, pero no podemos creer si el entendimiento está entenebrecido y el corazón endurecido. No tenemos capacidad por nosotros mismos. Por eso es imprescindible el Evangelio, por eso es imprescindible la acción de Dios, es imprescindible su gracia. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia, dijo Jesús. Y lo hace por medio de su palabra, que milagrosamente nos abre los ojos. Nos vemos perdidos y a la vez vemos los brazos de Dios abiertos, llamándonos a la reconciliación, mostrándonos a Cristo pagando por nuestros pecados. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos convence, el término que utiliza el texto, según los entendidos, los expertos en griego, una palabra que el encho, o el enchó, no sé cómo se pronunciará, lo que dice esa palabra es que el Espíritu Santo nos convence mediante evidencia. ¿Cómo que mediante evidencia? Sí. Pone al descubierto lo que estaba oculto para nosotros, en dos sentidos. Lo que estaba oculto de manera objetiva, el anuncio del Evangelio, la proclamación. Nos abre de par en par el hecho de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos llama a todos a la reconciliación. Por parte de Dios no hay problema. Eso es un hecho objetivo, eso es un anuncio objetivo. Para los que se arrepienten y para los que no se arrepienten cuando escuchan el Evangelio. Dios da evidencia de lo que ha hecho en Cristo. Puedes creerlo o no creerlo, pero Dios da evidencia. Pero por otra parte, nos da evidencia a nosotros en el sentido de que nos trae a la conciencia lo que somos. Esta es tu situación. Te creerán muy buena persona, te creerán muy religioso, te creerán lo que tú quieras, pero no hay justo ni a un uno.
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es imposible que te justifiques mediante la ley, porque nadie da la talla. Es decir, no nos fuerza ni nos causa la fe. Esto ha sido siempre un tema interesante, ¿no? De primera fila entre los teólogos. El propio San Agustín, o si preferís, Agustín de Hipona, decía que el Espíritu Santo reprende al mundo mostrando su culpa. Dice, no destruyendo su libertad, sino llamándolo al arrepentimiento. Es como el testigo interno de la verdad del Evangelio. Lo que estoy oyendo es verdad. ¿Puedo resistirlo? Sí. Esteban lo dijo, vosotros habéis resistido siempre al Espíritu Santo. Y Hebreos nos habla de aquellos que habiendo sido una vez iluminados, que incluso gustaron del don celestial, es decir, empezaron a ver las evidencias de que el Cristo que se les había predicado tenía que ver con la esperanza que el Antiguo Testamento ya vislumbraba, incluso con aquellos sacrificios que se hacían, ya tenían eran como el anticipo del sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre. Entonces, sí, se puede rechazar, por supuesto. Calvino, que era un hombre de formación, diríamos, de derecho, ¿no? Tenía formación en derecho, y de ahí que su teología tenía que ver con los decretos famosos, ¿no? Dios decretó primero esto, y luego decretó lo otro, y luego decretó lo otro, y ahí toda su teología está estructurada, ¿no? Bueno, pues dice que el Espíritu Santo actúa como fiscal, da esta figura, convenciéndonos de culpa ante Dios, desenmascarando la falsa justicia humana. Pablo está diciendo algo más o menos parecido, ¿no? Aquellos que pretendían justificarse por el cumplimiento de la ley, y esto era el velo que les impedía ver la obra de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo, al ser proclamada la palabra de Dios, al ser proclamado el Evangelio, hace posible la fe. Unos se arrepienten, otros resisten a esa gracia. Wesley, ese gran evangelista, decía, nadie puede arrepentirse sin la obra previa del Espíritu Santo. Pero nadie es obligado a arrepentirse. Y un teólogo que personalmente me gusta mucho, salió de las filas, su formación inicial fue dentro de las filas del pentecostalismo, Gordon Fee. Podéis incluso buscar alguna de sus obras en internet, es un teólogo de profundidad, y dice que dice, el Espíritu Santo, esto es muy bonito, continúa la obra de Jesús confrontando al mundo a través del testimonio de la Iglesia. Y enlazamos esta idea de Gordon Fee con lo que sigue. Mirad en el verso 7. Estamos en el capítulo 4, recuerdo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Otros traducen el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida.
Así que podemos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, podemos avanzar, podemos, como hemos visto, mediante el testimonio de la Iglesia, el Espíritu Santo actúa, continúa la obra de Jesús. Según vamos conociendo más a Cristo, vamos avanzando en su conocimiento, pero también estamos dispuestos a servirle más, a cumplir más el papel que nos ha llamado. Y este tesoro es generador de vida para otros. Ya no, Pablo ya murió hace 2000 años, ¿no? Otros lo compartieron con nosotros. Se produjo en nuestras vidas el milagro de la vida. Bueno, pues ese tesoro que tú y yo llevamos, lo llevamos en vasos de barro, frágiles, temporales, sujetos a la debilidad humana. No está hablando aquí de moralidad, No, está hablando de debilidad humana en este contexto. Estas vasijas somos nosotros. Yo soy un recipiente que puede romperse en cualquier momento, un recipiente débil, pero sostenido por el poder de Dios. Y si nos damos cuenta del contexto, lo que acabamos de ver son dificultades por todos los sitios, debilidad absoluta por todos los sitios. Otra metáfora que Pablo está empleando, el hecho de decir lo que está en vasos de barro, es que los romanos también, cuando exhibían los tesoros que traían de otros lugares que habían conquistado, los metían, los ponían en vasijas de barro tumbadas, de tal manera que cuando veías las joyas, los tesoros, todavía estaban destacando mucho más porque estaban en vasijas de barro. Cuando vais a una joyería y decís que os muestren, yo qué sé, un anillo, una cadenita, ¿qué hace el joyero? Lo pone encima de unos fieltros negros, normalmente. ¿Para qué? Para que se destaquen más. Bueno, es una ilustración que en este caso la pongo yo, pero me vale. Bueno, pues Dios ha querido que llevemos en vasijas de barro ese gran tesoro. Así que la visión de Pablo y también la nuestra, la de toda la Iglesia, es compartir ese tesoro, ese olor grato de Cristo que llegue a todos, pero a veces no hay facilidades, las puertas no se abren. ¿Dónde está Dios? Pues por el cuadro que estamos viendo, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo el morir de Jesús, entregados a muerte. Pues parece que las puertas no siempre se abren. ¿Y por qué nos suceden estas cosas? Pues, bueno, da el contrapunto, Claro, atribulados sí, pero no angustiados, en apuros sí, pero no desesperados, perseguidos sí, pero no desamparados, derribados sí, y llevando el morir de Jesús, pero para que la vida se manifieste. Es decir, tribulación, perplejidad, persecución, situación de derribo. Pablo es capaz de mirar más arriba y ver la mano del Señor en todo esto. ¿En qué diferencia con los predicadores actuales de éxito? ¿Qué manera más humana y más estúpida de medir el éxito? Una mega iglesia que tiene, este pastor empezó con 20 y ahora tiene miles, o aquellos que producen los bestsellers y se enriquecen con su ministerio.
este libro ha sido reproducido no sé cuántos millones de veces. O aquellos que presumen de que el Señor les ha facilitado un jet privado para predicar en todo el mundo. Y decimos, qué buena carta de presentación. Imaginad que presentan a Pablo. Bueno, pues aquí os presento un señor que está atribulado, perplejo, perseguido y derribado. Un abucheo. Bueno, vuelvo un poco a la traducción esta que os decía antes, traducción o versión o como queramos llamarla. Dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. De este modo, nosotros nos enfrentamos a la muerte para que vosotros tengáis vida espiritual. Así que llevamos en nuestro cuerpo todos estos signos de debilidad, de limitaciones, de contratiempos de salud, para que en vosotros se manifieste la vida. Para que Pablo vea finalidad en el sufrimiento que él y los suyos están pasando, ¿no? No se siente ni abatido, ni desesperado, ni abandonado, ni destruido, porque ve finalidad. Mirad, una de las cosas que agrava el sufrimiento humano es cuando no le vemos sentido. Job no le veía sentido. No es que le viera sentido al final, bueno, sí, en un sentido sí, pero el sentido que le vio es que si no soy capaz ni de interpretar la naturaleza con esa gran sabiduría que veo en la naturaleza, ¿cómo voy a ser capaz de interpretar cómo Dios gobierna las cosas? Claro que habrá sentido, aunque yo no lo entienda. Bueno, hasta ahí llegó Job. Digo que cuando no vemos sentido, el sufrimiento se agrava. Por ejemplo, cuando un estudiante está sufriendo y allí luchando para aprobar aquella asignatura y sacrificándose y todo lo que sea, pero está viendo sentido. Quiere aprobar. Recuerdo una hermana que visitamos porque había salido del quirófano y ya estaba en casa, estaba recuperándose, y nos dice, con esta ya son 17 las veces que he estado en un quirófano. Y con un gran sentido del humor decía, el Señor sabe las cosas. Lo único que cuando esté en su presencia espero que me explique cómo ha repartido las cartas. Bueno, que sepamos que siempre hay un sentido al sufrimiento, aunque no lo veamos quizá de manera actual. Todos formamos parte del propósito de Dios, todos los que estamos en Cristo. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados con propósito, conforme a su propósito, diríamos, y con un propósito. Así que no estamos aquí para disfrutar todo lo que podamos y luego ir al cielo para seguir disfrutando más. Estamos aquí para glorificar a Dios en todas las dimensiones de la vida, deleitándonos en Él. Así que eso incluye dejarnos transformar por Dios, tal como hemos aprendido en esa versión que estoy citando. Dice, con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio
viene del Señor, es decir, del Espíritu, en 3:17. Una transformación que no tiene como fin subir escalones en nuestra espiritualidad en el sentido que pensaría un místico, a ver dónde llego, sino que trascienden hacia esa misma finalidad que Pablo ve, que acerca de sí mismo, que en otros actúe la vida, esto es lo importante. Los que nos precedieron renunciaron a mucho. Renunciar es sinónimo de morir, es sinónimo de negarse a sí mismo. Otros nos hablaron de Cristo, nos dedicaron tiempo, nos enseñaron, escribieron libros que nos ayudaron a crecer, o nos predicaron por internet, me da igual. Nos mostraron con su vida la coherencia de la vida cristiana, los que tenemos más cerca. Las bendiciones que recibimos siempre tienen contrapartida. La contrapartida de que otros, de alguna manera, han renunciado a su tiempo, o a su dinero, a sus energías, para que el Evangelio llegue a nosotros. Todos sufrimos en la vida, creyentes y no creyentes. Y si vives para ti mismo, si la finalidad de la vida soy yo, si la final de la vida eres tú, hay malas noticias. No encontrarás sentido al sufrimiento. Te sentirás abatido, desesperado, abandonado, destruido. No hay promesas de parte de Dios para el que vive para sí, pero si sabemos mirar adecuadamente, si sabemos sacar ese tesoro, lo que es nuestra vida en Cristo, y compartirla, la cosa cambia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo dejamos aquí y seguiremos hablando acerca de que nuestro cuerpo, hagamos lo que hagamos, siempre va a ir aflojando, a ir cediendo, pero lo podemos invertir de una manera o lo podemos invertir de otra. Eso ya estará en el siguiente vídeo. Pues que Dios nos bendiga a todos.